Bueno, estamos de vuelta con el ingeniero Federico Bauer. Estamos hablando de aspectos financieros relacionados pues, con el presupuesto de la nación, con las políticas fiscales. Federico, cuando tú comentabas en el punto de que cómo financiar el déficit, ¿no? Porque hemos visto que el déficit fiscal, la deuda pública interna y externa ha ido creciendo, pero significativamente en los últimos gobiernos. Ahora, por ejemplo, hay países en el mundo que en algún momento fueron señalados como ejemplo. Irlanda, uno de ellos, España en su momento. Y sin embargo, por lo que estamos viendo en estos momentos, Irlanda está en una crisis muy seria que aún está amenazando a la Unión Económica Europea, como lo hizo Grecia en su momento. ¿Cómo es posible que, primero, obviamente es deseable un presupuesto balanceado, ¿no? Y por otro lado, cuando un país como Irlanda lo tiene, está con superávit y de repente lo pierde, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es lo siguiente: Irlanda en la década de los 90 liberó su economía, bajó las tasas del impuesto sobre la renta tan violentamente que los demás países de la Unión Europea le querían exigir que regresaran las tasas altas porque todas las empresas se estaban yendo a Irlanda, ahí se domiciliaban y ahí estaban produciendo. Irlanda bajó su desempleo a algo casi negligible, aumentó sus exportaciones, todo era felicidad. Pero desgraciadamente subieron, digamos, si la economía estaba en 100, subieron a 200, pero de ahí decidieron gastar 300. Y ahí es donde ya viene otra vez el déficit. No importa qué tan rico es uno, si uno gasta más de lo que produce, llega un momento en que el sistema colapsa. Hace una docena de años en Maastricht, Holanda, se reunieron todos los de la Unión Europea para definir los parámetros para hacer la zona del euro y adoptar una moneda única. Y ahí los parámetros eran 3%, era el máximo, y 60% de deuda pública total respecto al PIB como máximo. Todos los que entraron, son 20 y pico países, aceptaron las condiciones, incluyendo Irlanda, que en esa época todavía en el 2006 tenía superávit fiscal, hace solo 4 años. 4 años, España, que José María Aznar la había dejado muy bien, todavía en el 2006 y 2007 tenía superávit fiscal. Pero las presiones que vienen del sector sindical más que todo, pidiendo reducirle las horas de la semana, aumentos salariales, decreto, etcétera, llega un momento y bajarle la edad de las jubilaciones. En Grecia se estaba jubilando la gente a los 45 años, o sea, pero estaban como que tranquilos porque como eran parte de un grupo tan rico, donde Alemania y Francia son los que jalan, digamos, la economía de estos países, los griegos dijeron, no importa, ahí hay plata para todos. Pasaron 2 años y cuando empieza la crisis mundial se destapan estas, digamos, deficiencias de que no habían respetado lo del 60%, ya no, ahora andan ya cerca del 100% del PIB. Lo del 3% ya no, ahorita Irlanda, que era el que me preguntabas, en el 09 terminó con 14% de déficit. Ya tener 14% del PIB, eso es insoportable, Entonces ahora vienen los ajustes obligatorios, porque viene la Unión Europea y les dice, miren, o se portan bien o los echamos. Y si los echamos se quedan ya sin una moneda de confianza. ¿Quién le va a dar crédito? Claro. Grecia recibió crédito porque Alemania, sus bancos le habían dado crédito a Grecia, entonces a Alemania le convenía ayudar a Grecia para que sus bancos no se vieran damnificados, ellos también, ¿verdad? Pero a Guatemala lo que le afecta es que hay otra relación, y es que la deuda pública no debiera ser más de 2,5 veces el presupuesto. Y ahorita ya estamos llegando ahí. Y eso que en la deuda pública de Guatemala, que es como de $10,000 millones actualmente, si sumamos la externa y la interna, habría que sumarle 20,000 millones que le debe el gobierno al Banco de Guatemala. Porque el Banco de Guatemala sí lo tiene como activo, que se lo debe el gobierno. Pero el gobierno no lo tiene como pasivo. Claro. Entonces, ahí hay cierto engaño. Pero además el gobierno le debe al IX. Claro. Y el IX no es que sea del IX, es de los cotizantes del IX, esos fondos. Y esos fondos se van a necesitar para que la gente se jubile. Claro. Y entonces el gobierno además no ha contabilizado lo que le debe a las clases pasivas, que son ofrecimientos que han hecho, que ahorita suman 3,000 millones de quetzales para el año entrante. Pero si traemos a valor presente lo que el gobierno va a tener que erogar los próximos 10 años,
Eso es un montón de plata. Entonces, cuando vas sumando todas estas cosas que no están contabilizadas, la deuda pública de Guatemala ya pasa de los 100 millardos. Ahora, ponle, Federico, cuando tú mencionas todo esto, pues obviamente no parece un futuro muy promisorio, ¿no? Tú decías, no tienen el derecho de endeudar a los hijos, ¿no? Por aquí ya van por los nietos y bisnietos, cierto, creo yo, por los niveles de endeudamiento que estamos teniendo, y sobre todo porque, pues, obviamente cuando tú te endeudas por un proyecto sano, estás viendo cuál es tu nivel de endeudamiento, digamos, y cómo lo vas a pagar. Pero por lo que se ve acá, no hay forma de pagar, sino que solo de seguir hundiéndose. Sí, ¿cómo hace, digamos, el país verdaderamente para poder pagar esos niveles de endeudamiento? ¿Cuáles son sus formas de captar dinero? Si yo fuera ministro de Finanzas, y puede ser que me toque, porque como ahora cambian uno al día. Es seguido. Es bien seguido, a lo mejor pronto me van a llamar. Primero, no más déficit. Eso sí, seguro, no más déficit. Pero luego una reforma fiscal, ¿verdad? Una reforma fiscal que de verdad nos suba la recaudación tributaria a niveles del 15% para arrancar, con miras a que en 5 años llegue al 20%. Pero para lograr eso vamos a tener que mejorar la transparencia del país. No nos hace ningún favor que Transparencia Internacional nos acaba de calificar con 3.2 de transparencia. Claro. Quiere decir que el 68% de lo que maneja la cosa pública se está perdiendo. Es corrupto. Ahora, Federico, digamos, yo creo que, por ejemplo, así al paso que vas, si te nombraran ministro de Finanzas hoy, probablemente mañana ya no. Porque, por ejemplo, el actual ministro de Finanzas, el licenciado Balcells, creo que él señaló que por haberse opuesto a ese excesivo gasto, lo retiraron, ¿no? Claro, entonces lo que esto quiere decir es de que no hay una política, una disciplina fiscal en los gobiernos, porque pareciera no manejarse técnicamente, sino que políticamente. Quiere decir que si una persona con una capacidad técnica adecuada llega, a lo mejor no podría resolver nada. Sí, desgraciadamente nuestro sistema político tiene ese defecto. Lo ideal sería que el ministro de Finanzas lo nombrara, se nombrara democráticamente a alguien idóneo para el cargo y que fuera el encargado de ir a cuidar el gallinero. Pero actualmente al encargado del gallinero se le escapan las gallinas y sencillamente si él se opone a cerrar la puerta lo sacan, ¿verdad? Entonces, claro. Por eso decía yo que pero es un tema político y no técnico. Yo he tratado de atacar el punto de vista, digamos, más académico de cómo debería ser la estructuración de la recaudación y cómo se debería manejar la salida del presupuesto. Si quieres vamos a platicar de eso, me imagino que ahorita tenemos todavía corte. Tenemos un poco de tiempo en esto, ¿va, Federico? Pero verdaderamente lo preocupante que yo encuentro acá, lo preocupante que se comenta, es de que por un lado el guatemalteco ya está prácticamente decepcionado, ¿no? Ya no confía en ninguna de las instituciones. Por otro lado, también prácticamente no pareciera verse una salida, porque cuando alguien quiere poner orden o una disciplina, simplemente es en este sistema. Entonces, bueno, ahora que esté en discusión el presupuesto de la Nación, vemos también cómo, por ejemplo, el Congreso se receta un tremendo aumento muy rápidamente, sin mayor discusión, lo cual va a recaer únicamente en este gasto público. Yo creo que sí son temas que vamos a entrarle en un momento, porque solamente hay algunas fuentes de donde el gobierno puede tener su dinero, y esas fuentes en alguna forma han mejorado, pero no lo suficiente. Vamos a un corte y regresamos un momento con más Acción Positiva.